En este video, se ofrece una visión general de las recomendaciones preliminares del estudio sobre la mejora de transporte público en Blue Mountain Road. El estudio está siendo completado por la Comisión Regional de Planificación del Sureste de Wisconsin, a petición del Condado de Waukesha y en colaboración con Waukesha Metro y otras partes interesadas locales. Este estudio formulará recomendaciones sobre ubicación y servicios de las paradas de autobús, frecuencia y horarios de los autobuses, mejoras peatonales y ampliación de los carriles exclusivos para autobuses. Este mapa muestra el proyecto de ruta y paradas recomendadas para mejorar el tránsito en el corredor, que incluye un recorrido más ágil en Main Street y Moreland Boulevard, cerca del centro comercial Westbrook en Waukesha. El estudio también está considerando la eliminación del segmento de la ruta en el área de Brookfield Square, dada la extensión prevista de la ruta al Centro Médico Regional de Milwaukee. La parada de la zona de Brookfield Square sirve como punto de transbordo entre la Ruta 1 y la Gold Line, que ya no será necesaria. Las paradas recomendadas están separadas entre un cuarto y media milla, y utilizan las paradas de autobús existentes cerca de los pasos de peatones siempre que sea posible. La ruta de 13 millas proporcionará acceso en transporte público a 30,000 empleos y 13,500 residentes en un radio de media milla de las paradas, y ofrecerá una opción más ágil a quienes se trasladen a la ruta desde otras líneas de transporte público en los condados de Milwaukee y Waukesha. Borrador de recomendaciones para la ubicación de paradas de autobús y servicios. La mayoría de las paradas de autobús a lo largo de la ruta existente carecen de refugio o asientos. A corto plazo, cuando el número de usuarios lo justifique, se recomiendan refugios básicos con asientos e iluminación solar, para ofrecer un lugar donde sentarse, protección contra las inclemencias del tiempo y una experiencia de transporte más cómoda. A largo plazo, se recomienda mejorar los refugios de las paradas más frecuentadas, que podrían incluir servicios adicionales como máquinas expendedoras de billetes. Aquí se muestra un mapa de los refugios existentes y propuestos, con los refugios existentes mostrados en azul oscuro y los refugios propuestos mostrados en amarillo. Se recomiendan refugios en las paradas con mayor número de usuarios. Basándose en el número de pasajeros existente y previsto, se propone añadir refugios en East Avenue, Springdale Road, en las paradas cerca de Brookfield Square, cerca de Target en Brookfield y en la calle 112. Los niveles de pasajeros deben ser monitoreados para decidir si y cuándo los refugios adicionales deben ser añadidos. El estudio también recomienda que se consideren centros de movilidad en Gerke's Corners y o cerca de Brookfield Square. Los centros de movilidad son paradas de transporte público mejoradas que fomentan las conexiones con otros medios de transporte, como los viajes a demanda, transbordos de empleados o rutas de autobús de largo recorrido. También pueden incluir otros servicios, como refugios mejorados, café o máquinas expendedoras, baños, acceso a bicicletas compartidas o almacenamiento, etc. Borrador de recomendaciones sobre frecuencia y horarios de autobuses. El estudio recomienda que los autobuses de esta ruta pasen cada 15 minutos, que el horario de servicio nocturno se amplíe hasta medianoche, que Waukesha Metro adopte la aplicación UMO para el pago y la planificación de viajes y que haya Wi-Fi disponible en los autobuses. Estas mejoras harán que el servicio sea más cómodo y se adapte mejor a los trabajos de segundo turno a lo largo del corredor. Borrador de recomendaciones para mejoras peatonales. Una encuesta realizada entre los usuarios de autobús del corredor puso de manifiesto que la seguridad y la comodidad de los peatones es un reto. En muchos casos, los usuarios deben cruzar calzadas de 6 y 8 carriles de ancho para ir y volver de las paradas de autobús. El estudio recomienda que, a corto plazo, se revise la duración de los semáforos peatonales para considerar la posibilidad de un cruce de una etapa, es decir, que los peatones tengan tiempo de cruzar toda la intersección en un solo ciclo de semáforo. También se recomiendan paradas cerca de las intersecciones con islas de refugio para peatones existentes, para permitir un cruce en 2 etapas en caso necesario. Este mapa ofrece una visión general de la infraestructura de pasos de peatones existente. En su mayor parte, los pasos de peatones cercanos a las paradas de autobús propuestas cumplen las directrices de diseño y se ajustan a la ADA. La mayoría de los cruces cercanos a las paradas están señalizados con un paso de peatones,
rampas de bordillo y una isla de refugio. Este mapa muestra los lugares donde se recomiendan o ya están previstas mejoras peatonales. En Main Street, cerca de Woodmans, en la ciudad de Waukesha, sería necesario añadir un nuevo paso de peatones para proporcionar un cruce seguro a la nueva parada de autobús recomendada. En las paradas de autobús propuestas en la intersección de Moreland Boulevard y Springdale Road, en la ciudad de Waukesha, se han previsto paradas de autobús ADA y conexiones con las aceras. En Swenson Drive, en Brookfield, se necesitan rampas para bordillos y conexiones de aceras. Cerca de Gerke's Corners, está prevista la mejora de una conexión de acera existente. En Executive Drive, cerca de Brookfield Square, se recomienda instalar paradas de autobús y un cruce seguro y accesible. Y en la segunda parada, cerca de Brookfield Square, se recomienda una rampa de bordillo y una conexión con la acera. Borrador de recomendaciones para carriles exclusivos de autobús. Casi la mitad de la ruta tiene carriles exclusivos para autobuses, que ayudan a que el autobús circule a tiempo y evite los retrasos del tráfico. Esta es una ventaja significativa para el tránsito en este corredor. En la actualidad, el carril exclusivo para autobuses discurre por Bluma Road, entre The Corners en Brookfield y Underwood Creek, en la frontera entre los condados de Waukesha y Milwaukee. Los carriles exclusivos para autobuses podrían ampliarse hacia el este, hacia el condado de Milwaukee, convirtiendo el arcén y algunas zonas limitadas de aparcamiento en la calle desde Underwood Parkway hasta I-41. Esto ayudaría a mejorar aún más la velocidad y fiabilidad del servicio, con un impacto limitado en el tráfico o en las empresas, ya que se dispone de aparcamiento fuera de la vía pública. Estimación de usuarios y costos. El equipo de estudio ha calculado el número futuro de usuarios de la ruta si se realizan las mejoras recomendadas. Se calcula que las mejoras recomendadas atraerán entre 100 y 200 usuarios más al día de aquí a 2025. Los costos de capital, es decir, los costos de construcción o material para poner en marcha las mejoras recomendadas, ascenderían por término medio a unos $260,000 anuales durante los próximos 5 años. Las inversiones se escalonarían y se buscarían diversas fuentes de financiación para ayudar a cubrir los costos de capital. Para financiar las mejoras recomendadas, los costos de operación anuales, es decir, los costos de funcionamiento y mantenimiento de servicio, se prevén que aumenten entre 10 y un 26%. Ahora es el momento de compartir sus comentarios. Vea los mapas y otra información mostrada en el sitio web y envíe sus comentarios desde ahora hasta el 30 de abril. Gracias.